El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, presentó la situación económica nacional en el seminario Visión Económica y Empresarial organizado por la SOFOFA y la Universidad del Desarrollo. Durante la misma, destacó que el crecimiento económico chileno ha ido retomando fuerza, pero aún hay que trabajar y reasignar recursos a sectores más diversificados para recuperar el crecimiento. Pasamos a ver un extracto de su presentación. ¿Qué está pasando desde el punto de vista macro, más allá de ver datos simples? Y quiero contarles la historia acá de qué ha pasado con el precio del cobre y cómo la economía se acomodó a este nuevo precio del cobre. Y déjenme partir por un gráfico que es muy simple, en que está el precio efectivo del cobre, que es la línea naranja. Eso fue el precio del cobre que estaba en torno a 90 centavos en el 2003 y, como les decía, subió fuertemente hasta 2011. La línea azul es lo que se llama precio de referencia del cobre. Es lo que la comisión de expertos que ayudan a la política fiscal en Chile con una pregunta muy simple. Es ¿cuánto cree usted va a ser el precio del cobre en los próximos 10 años? Ese precio es un insumo crucial para determinar cuánto se gasta de este boom de cobre. Igual que una familia que tiene ingresos y tiene ingresos transitorios e ingresos que son persistentes o permanentes, uno puede gastar los ingresos permanentes, no los transitorios. Los transitorios los guarda y los gasta de a poco, o los guarda para tiempos malos. Bueno, el fisco hace más o menos lo mismo acá. Y es muy interesante ver cómo el boom del cobre, desde el 2004 hasta el 2007, 2008, estas comisiones de expertos suponían que era básicamente transitorio. Y por lo tanto había caído racha. Pero de a poco esa línea azul fue subiendo, subiendo y subiendo. Y el fisco fue gastándose una proporción mayor del aumento del precio del cobre. Y no es solo el fisco el que gasta, también los chilenos empezaron a pensar esto puede durar mucho, los mineros empezaron a pensar esto puede durar mucho, la gente que decidía un proyecto inmobiliario en alguna ciudad en el norte, cercana a la minería, pensaban esto puede durar mucho, lancémonos. Desde el punto de vista macro puro, y esto ya voy a entrar en las tripas de la macroeconomía, si uno ve lo que le pasó al balance fiscal y a la cuenta corriente, el balance fiscal es simple, el déficit fiscal, superávit fiscal, y lo que le pasó a la cuenta corriente, que es en la balanza de pagos de los países, lo que transan con el exterior, se mide una parte que es la cuenta corriente. Y para ponerlo en simple, es simplemente la diferencia entre ingresos y gastos de Chile. Bueno, por el lado fiscal, en el lado izquierdo, si ustedes se fijan, del 2003 al 2007, 2008 en realidad, hubo superávit fiscales muy grandes, 7, 8 puntos del PIB en algunos años, reflejando justamente esta noción de que el aumento de precios era transitorio. Pero nos fuimos acostumbrando a esto, y los déficits fiscales los superávit fiscales se transformaron en un déficit muy grande en 2009, cuando se hizo una política expansiva y cayeron los precios del cobre, pero del año 2010 hasta ahora, pero en particularmente 2011 y 2012 es bien notable, cómo con precios mucho mayores a los precios que hubo en 2005, 2006, 2007, el superávit fiscal fue mucho más pequeño. Esto no tiene nada que ver con que sea responsable o no responsable la política fiscal. Siguió una regla fiscal, siguió lo que los expertos pensaban iba a ser el precio del cobre. La realidad, sin embargo, es que desde 2011 hasta ahora ha venido un deterioro fiscal importante y con precios del cobre que han venido a la baja. Si uno ve a Chile ahora, porque esto es el fisco, si uno ve a Chile, le pasó lo mismo. Chile tuvo superávit externo. En el fondo ahorraba más de lo que gastaba. Ahorraba positivamente más de lo que invertía. Gastaba menos de sus ingresos fuertemente en 2004, 2005, hasta el 2007. Y de a poco nos empezamos a acostumbrar a estos precios más altos y terminamos con déficits externos bastante importantes. Por ejemplo, en 2012, con un precio del cobre comparable al del 2006. Hubo un cambio de 8 puntos del PIB en esta relación gasto-ingreso con el mismo precio del cobre. La razón primordial de eso es cómo se percola, cómo entra el precio del cobre a la economía. Subieron los costos, pero las subidas de costos no son porque sí, alguien ganando más plata. El precio del cobre de referencia subía, se podía gastar más de este ingreso, etc. Y esto cambió sustancialmente la dinámica de qué pasaba en Chile. Eso se acabó.
la economía tiene que empezar a devolverse a la estructura que tenía en 2003. Y eso es un ajuste que no es fácil. La señal de precios clave para que suceda esto es lo que le pasa al tipo de cambio. Hacer esto con tipo de cambio fijo es durísimo. Como lo han demostrado muchos países, casi siempre se falla, de hecho. Con tipo de cambio flotante es mucho más fácil, pero eso no quiere decir que sea fácil en términos absolutos. Y en eso está la economía. La economía está reacomodándose a esta nueva realidad. El incentivo de precio clave, como decía, es el tipo de cambio que hace rentable algunos sectores que no eran rentables antes, que orienta el consumo hacia cierto tipo de consumo y no otro, a cierto tipo de canasta de inversión y no otro. Si uno ve datos ya detallados, es bien interesante qué está pasando en la economía. La economía, el empleo, por ejemplo, en la zona norte está cayendo. El empleo en la zona sur de Chile está creciendo. Los salarios en el norte están creciendo muy poco, menos que la inflación, bastante menos que la inflación. Los salarios en el sur están creciendo, bastante más que la inflación. Todos estos son síntomas del mismo tema que estamos hablando, que la economía tiene que cambiar, reasignar recursos de ciertos sectores a otros. Evidentemente eso no pasa automáticamente, depende de los empresarios. Necesitan la ayuda del Estado para que la cancha esté bien nivelada, se necesita gente preparada, se necesita financiamiento, se necesitan reglas del juego que la gente dice, bueno, me arriesgo, hago esta inversión. Pero es muy importante no perder de vista que este proceso es necesario hacer. La política macroeconómica tiene que estar al servicio de este proceso. Hay que facilitar este proceso, pero no hay escapatoria a hacer este proceso. Si no se hace este proceso, la economía no vuelve a crecer. El ciclo de estos precios que les mostraba, yo creo que lo más probable es que no reviertan a los números que tuvimos hace 3, 4, 5 años atrás. La economía tiene que pasar por esta fase de volver a una estructura de producción, una estructura de gasto más coherente con precios. Precios significa tipo de cambio, significa cobre, más normales. El sector privado es el que debe buscar las oportunidades que se abren. Muchas veces me preguntan a mí, ¿qué sector va a crecer? Fuera de saber que es transable, sé poco más. Son ustedes los empresarios los que tienen que buscar esos sectores. Pero eso obviamente no es un proceso en que el gobierno está ausente. El gobierno tiene que facilitar ese proceso. Y hay cosas que estamos haciendo para eso. Déjenme mencionar algunas. Primero, me gustaría mencionar que el Ministerio de Economía tiene el crecimiento sectorial, creo, más alto de todos los ministerios, si no el que más, porcentualmente. Tenemos una apuesta importante en lo que hace Corfo, en lo que hace Economía. Tenemos grandes avances en energía. Ya han visto ustedes la última licitación, es un buen ejemplo de eso. La cantidad de inversión que está entrando al sistema. De verdad, el cuello de botella principal que tenía Chile hace 3 años, que era energía, se está empezando a dejar de ser esta restricción. Nos faltan además proyectos importantes en trámite, como el de equidad tarifaria y el proyecto de transmisión, que van a facilitar aún más inversión y más competencia. El de transmisión es particularmente importante, porque uno no saca mucho con tener energía en un lugar si no es capaz de moverla. Tenemos una serie de trámites legislativos hoy día que impactan la competencia y queremos seguir empujándolos, que impactan mejores mercados. Está el CERNAC, está el Proyecto Libre Competencia, está, por ejemplo, la Comisión de Valores. Cada uno de esos tiene ciertamente efectos en mercados y a algunos no les gustará cierta parte de algunos proyectos. Hemos hecho las escuchas más profundas posibles en todos estos proyectos y estamos más que disponibles a seguir perfeccionándolos. Pero créanme que al menos en el equipo de económico pensamos que lo que hemos ido avanzando en estos proyectos y varios otros alrededor de la economía son avances importantes. Estamos trabajando por estos días en una serie de propuestas que nos encargó la presidenta hacer para facilitar esta reconversión que tiene que hacer la economía. Estamos trabajando en recalificación laboral,
Estamos trabajando en simplificación de trámites y permisos. Creo que todavía nos queda mucho trabajo en logística e infraestructura. La logística en Chile es cara todavía. Y por último, en financiamiento. Financiamiento, si ustedes ven el último Doing Business del Banco Mundial que apareció, se supone que hoy día, pero estaba en los diarios ayer, aunque está con embargo hasta hoy día. Eso por lo menos decía la nota que vi yo. Habla de que la peor parte en Chile es acceso a financiamiento. Y es financiamiento por razones bien particulares. Por ejemplo, se critica en esa misma encuesta que no tenemos una buena central de garantías, que las garantías mobiliarias no sirven en Chile como en otros países. Bueno, Economía está trabajando en eso y tenemos que empujar para que ese tipo de cuellos de botella salga. En esta área también estamos en el Comité de Ministros pensando que la exportación de servicios debiese ser un área de gran impacto. Y estamos viendo qué nos falta para que la exportación de servicios funcione mejor. En fin, nos queda mucho por hacer. No es este ambiente externo fácil, pero creo que Chile tiene varias cosas buenas a este respecto. Primero, su macroeconomía. Segundo, ya un ajuste de precios relativos hecho, los incentivos están puestos, estamos viendo que la economía está reaccionando. Y tercero, quiero decir que es un gobierno comprometido para que los empresarios que quieran hacer esta reconversión, ayudar a esta reconversión, los vamos a acompañar y los vamos a apoyar en todo lo que podamos. Muchas gracias.